Gracias por sintonizar Conciencia 3.3. Luisa Adet te saluda desde Buenos Aires, Argentina, y con una invitada muy especial y la verdad que muy ansiosa de conversar con ella. Y ahora te va a saludar. Se llama Ana Testa. Adelante, Ana, con el saludo. Bueno, un saludo muy grande a todos tu teleaudiencia de todas partes del planeta. Eh, es muy interesante poder hacer este tipo de actividades. Y además yo hoy a la mañana pensaba muy próximo al día 30 de agosto. El 30 de agosto es el Día Le dicen en la jerga el Día del Desaparecido, del detenido desaparecido, pero en realidad es el Día de la Víctima de Violaciones Forzadas. Mm. Ese es el concepto real, es ese. Sí, sí, Y el sí. concepto, qué sé yo, que se popularizó es el Día del Detenido Desaparecido. Entonces, Ajá. qué sé yo, una persona que ha estado solamente, que ha estado presa 7, 8 años, también estuvo detenido desaparecido cuando lo secuestraron, lo torturaron, hasta que lo llevaron a un penal, también fue un detenido desaparecido. Por Es decir, supuesto, que le claro. caben en las generales de la ley, independientemente de que no pasó por esos lugares que eran estos lugares de la muerte, como la ESMA, Campo de Mayo. Ayer, 25, se cumplieron 10 años de la condena, perdón, de la sentencia Ujú. de la causa número 10 que se le hizo a Menéndez, que ahora ya ha fallecido, ha muerto, en Córdoba, por el tema de la perla. La mega causa La Perla. Ayer, 10 años atrás, fue la sentencia. Él todavía estaba vivo. Claro. Ay, gracias, Este, gracias. Para las personas que no creo que haya una persona en este país y en el mundo que no conozca a Ana Testa, pero por si acaso, te digo que por si Ana acaso. María Isabel Testa No me es digas una de todos los las... nombres, que así me lo dicen mis sobrinos Ya para sé que que no yo me te enoje. gusta, ya sé que no te gusta, Ana Testa no importa, pero yo te lo digo Los completo. sobrinos Como me a mí quieren llamar me, Isabel y para hacerme enojar. y bueno, y a mí me dice Luisa Bernarda, pero me llamo Bernarda. Entonces, bueno, les Muy cuento, ¿no? gracioso. Les cuento a los queridos oyentes de Radio Conciencia 3.3 que Ana es aproximadamente, ¿no? Una de las 140 sobrevivientes de la ESMA, un lugar donde pasaron más de 5.000 detenidos durante la dictadura militar del 76 acá en Argentina. Uno de los lugares. Ojo, porque la ESMA es uno de los centros clandestinos de detención, donde se torturó, donde se asesinó, donde las mujeres parían como podían y sus hijos eran entregados a que todavía están desaparecidos. Pero digo, Te hago una pequeña interrupción. víctimas. Solo 134 de los casi 500 casos que hay que se sabe que están abuelas de las mujeres que estaban embarazadas, solo se encontraron 139, 139 chicos de 40, 50 años, no, de Ay, 50 años en más, porque terrible. tenían esa edad, mi vida. Sí, terrible, Y terrible, Ana terrible. también ha sido víctima querellante y testigo en la mega causa, ¿no? Como nos dijo Esma. En la Esma ahora se llama Espacio, Memoria y Derechos Humanos, pero en Sí, realidad el nombre original era Escuela Superior de Mecánica de la Armada, ¿no es cierto, Ana? tal cual. Cuando ellos transforman ese segmento de ese sitio de 17 hectáreas, donde funcionaba la Escuela de Mecánica de la Armada, donde se formaban con una especialidad los suboficiales de la Armada. Por ejemplo, mirá que una cosa.
este sindicalista que lo mataron, ¿cómo se llamaba? Entrerriano, Bandor, Ah, sí. Timoteo Bandor creo que era su nombre, hizo toda la escuela media con 2 años más, que era el tiempo, en esas instalaciones. Eran impresionantes. Entonces salían calificados como soldadores navales, realmente con unas calificaciones increíbles, porque era muy buena la formación, estamos hablando mucho antes del 76. Era muy buena la formación que le daban al joven estudiante que iba a hacer su curso como Claro. hacer, qué sé yo, como ir hoy a estudiar, bueno, ahora en la era, en este tipo de cosas es difícil, pero uno puede estudiar online, pero me refiero, bueno, una carrera que nunca se podrá estudiar online es medicina, eh, pero el resto de muchas carreras que se pueden hacer online, bueno, ha desaparecido ese concepto, pero en aquella época, convengamos los 50, los 60, ahí era muy, no era sencillo entrar, inclusive el joven que quería hacer ese curso, después entraba, calificaba para ser suboficial de la Armada o eh, salía con un oficio, Sí, sí. Claro. carpintería, soldador naval, que es dentro del oficio del soldador, Ujú. de los soldadores era el más reconocido. Por eso digo, bueno, En ese para sentido, Ana, situártela igual es que la igual, aeronáutica, la preparación para los mecánicos claro, de aviones también, ¿no de es aviones, cierto? etcétera, inclusive para los jóvenes antes del 76, que eran los que después hacían los cursos, bueno, no querían seguir la carrera militar y se enganchaban en la aviación civil, con Claro. una formación de piloto muy buena. Es decir, no siempre las Fuerzas Armadas fueron algo siniestro, no siempre fueron genocidas, no siempre fueron terriblemente crueles. Hubo periodos que, qué sé yo, Perón, yo soy peronista, Perón salió de las Fuerzas Armadas. Claro. Sí, en realidad, Chávez salió claro. de las Fuerzas Armadas. No, sí, sí, la formación era exhaustiva, digamos, había Sí, todo un sí, proceso era muy muy, es importante. decir, así como salían personajes siniestros como Aramburu, como Rossi, qué sé Claro. yo, como Videla, como todos estos bichos, también hubo gente de, qué sé yo, hoy día es un gran militante de la defensa, que creo que en el gobierno de Cristina le dio nuevamente su título militar. Él era un joven guardiamarina, que ahora no me acuerdo el nombre, pero él está siempre en todas estas cuestiones que tienen que ver con la soberanía, organizaba todas las cosas estas de las idas al lago escondido, Ajá. una vez al año, viste, un grupo interesante de jóvenes. Él había sido guardia marina y se rebelan en el 73. Y a él le cuesta, primero creo que lo ponen preso, lo meten preso, por supuesto le sacan el cargo, toda la historia Claro. y luego Cristina, estando en el gobierno, le devuelve, pero ahora no me sale el nombre del. Ya Pero te va a bueno, no venir, importa, no viene al ya te va caso. a venir el nombre. Por eso te digo, creo que ojalá después en democracia, en el gobierno de Néstor y Cristina, Ujú. hubo un momento interesante en las Fuerzas Armadas, un momento interesante, es decir, como una especie de mea culpa que ellos hacían. Nunca dijeron, ojo, era una generación, 5 generaciones más jóvenes que las que participaron del genocidio, las que fueron genocidas, ¿no? Claro. Creo que el ministro de Defensa era Agustín Rossi. Bueno, en esas circunstancias había cursos de capacitación en derechos humanos. Yo tuve una gran amiga que era la secretaria de Derechos Humanos del, del ministerio, siendo ministro Agustín Rossi, que es Estela, una especialista, ella es Estela Segado, y Estela Segado es una mujer que investigó.
básicamente muchísimo de la inteligencia de ejército, más que de marina. ¿Por qué? Porque ejército tenía mucho más agujeros negros, ¿viste? Es decir, hay Mm, muchos menos sobrevivientes. Estos 140 que vos decías al principio, no los tiene el ejército. mm, En cambio, de los 140 yo no sé si todos declararon en todos los juicios que hubo, pero alrededor de ciento y pico seguro que declararon. Yo empecé declarando en la CONADEP con mi suegro, pues yo tengo marido y cuñado desaparecidos. Entonces, bueno, fuimos a la CONADEP y yo recién veía en tu imagen atrás que sí. está la ESMA y después están las fotos. La primera foto de arriba de los compañeros es la de Nando Broski, un chico que está como en camiseta, Ah, con los pelitos así, era re sí. jovencito, no sé si tenía Mm, 19 años cuando yo tenía 25, ¿eh? ajá. 19 o 20 tenía, con los pelitos así. Nando Broski. ¿Por qué me refería a esto? Porque yo creo que digamos, todo ese momento que nosotros nos tocó vivir, eh, nos- nosotros tuvimos compañeros como Víctor Basterra, que era un especialista, era un fotógrafo, y él, no sé cómo se hacía porque desconozco, cuando los marinos, como el ejército, eran todos truchos, ¿viste? Era gente con cero ética cotidiana, la ética de funcionar en la calle. No, 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 esa tampoco la tenían. Eh, Víctor les tenía que hacer documentos truchos, Víctor Basterra. Entonces, ¿qué hizo Víctor Basterra? Hacía dos copias. Víctor falleció hace un par de años, Sí. que por eso están esas fotos que están en la muestra permanente en el sitio donde fue la ESMA, donde estuvo el campo de concentración, porque todas esas fotos son negativos de Víctor. Claro, Es mira decir, vos. Víctor cae 4 o 5 de agosto del 79 y entonces saca a los compañeros, guardaba el negativo y cuando escondió durante muchísimo tiempo los negativos. Y también los de ellos, porque le tenía que hacer un documento trucho Claro. al marino. Entonces hacía ¿cómo se llamaba? Lo que vos, el negativo, Sí, sí. hacía dos negativos, uno quedaba ahí de archivo y el otro se lo escondía él. Y cuando él empezó a tener salidas, se lo llevaba en sus genitales, Mira vos. envueltos cada uno. Sí. Y después eso fue una prueba maravillosa que él después la llevó al CELS, que recién iniciaba su historia, el CELS, y después fue tema del juicio a las juntas. Y bueno, con todo Había que esto, esconderse, ¿no es cierto, Ana? Había que por favor, esconderse. Y hasta y cambiar tu aparte, identidad, Ana, tu nombre, ¿no? sí, porque aparte, estamos hablando ya del 83 en adelante, pero yo, por ejemplo, tuve una amplia militancia hasta el 75. En julio del 75 tuve que cambiar de nombre Mira, porque, porque era buscada, porque tenía un pedido de captura nacional, sí. eh, que fue un invento que se hizo en el gobierno de Isabel Perón que se llamó la Ley 2840, Ajá, que a todos los jóvenes estudiantes perdón, presidente de los centros estudiantes o secretario de los centros estudiantes, claro. ahí a ellos les aplicaban a los trabajadores, a un montón. Ujú. Bueno, muchos llegaron a irse, y yo, qué sé yo, y otros no, y aparte yo viví con una identidad diferente desde julio del 75 hasta hasta que me secuestraron en la ESMA, hasta noviembre del 79. Claro. Me llamaba Sara Cofini. Vos me decías Ana Testa y yo no reaccionaba. No eras, no eras, mi No era amor. Sara Cofini.
y Ah, tenía documentos que me los había hecho yo, que en Santa Fe, DNI, no tenía otra cosa que eso. Eh, pero bueno, no sé, estás viva. esta era un Estás poco, viva, Ana. Vos estoy sabés que viva. escuchaba a tu hija estos días en una entrevista que ella El de la contaba ese biblioteca, momento en el que te apresaron y María Paula, ¿no? Y ¿cuántos años tenía? 3 añitos. ¿Cómo le quedó marcado a fuego ese momento? Ella lo cuenta como terrible. si fuera hoy. Ella, ella tenía 3 años y Tres. ella es de abril. ¿Por qué? Porque ella no vivía conmigo. Ella vivía, nosotros con Juana habíamos decidido que eh, ya estábamos militando en Santa Fe, Santa Fe Ciudad, cuando llegó Paula, cuando nació Paula, y cuando Paula tenía 4 o 5 meses, en agosto también fue, debe haber tenido abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Sí, por acá, sí, entre 4 y 5 meses tenía Paula, cuando vino a vivir a esta casa con mis padres y mis hermanos. Y se crió todo ese periodo, y mi papá en el 79, ya hacía 2 meses que Juan se había ido, mi papá sugiere una ida yo pido vacaciones en el laburo. Yo trabajaba en un lugar que era la Asociación de Cooperativas de Seguro, qué sé yo, trabajaba ahí de empleada, y como Sara Cofini, no como Ana Testa. Y entonces, eh, muy increíble. Yo no había tomado vacaciones, hacía como 1 año y medio que trabajaba y nunca había tenido vacaciones, y pedí una semana. Y nos fuimos a Mar del Plata. Mi papá, mi mamá, Paulita y yo. Cuando volvemos, mi papá se vuelve al pueblo y mamá, yo y Paulita, nos quedamos porque mamá quería ir a un médico a hacer una interconsulta. Bueno, sacó el turno, qué sé yo. Y bueno, y en ese interín, ese día me secuestran. Y yo estaba en una peluquería enfrente con Paula. Sí, así lo contó Paula. Y Sí. Paula lo tiene presente Ay, como si, sí. increíble como lo tiene Claro. presente Paula. Sí. Porque, digamos, ella tenía 3 años y 6, 7 meses. Y Claro, se lo son acuerda esas con cuestiones. lujo de detalle. Claro, Ella son esos en algún momento eventos que te contó que marcan. ella recuerda cosas de esa peluquería, Sí, sí, fue un ¿no? Qué momento que fuerte. le quedó Y te grabado. digo, después cuando salimos del lugar, claro, imagínate, era enfrente de donde yo vivía, Junín y French, había no sé qué cantidad de coches, y entonces yo empecé a gritar: me secuestran, la tenía ella en UPA, y hubo un forcejeo con los tipos muy grande, ¿viste? Para que yo no quería largarla, no quería largarla, y hasta que me la sacaron. Y a mí me tiraron dentro de un auto, qué sé yo, bueno, parte de la historia. Pero te quiero decir, ella después ella estuvo encerrada adentro de ese departamento donde yo vivía con mi mamá, porque mi mamá, ponele, estuvo solita con con estos tipos, debe haber estado 2 horas. Y después estuvieron 2 días los tipos ahí adentro, que no la dejaban Ni hacer comer. nada, hasta comer, hasta la No, no, no comida iban a podía. comprar, sí, 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 para sí. los tipos, para ellos. Sí. Estuvo 2 días encerrada mi mamá con la nena. No podía ni llamar a mi papá, no podía hacer absolutamente nada, 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 nada. Recién a los 2 días eh, pudo mi mamá comunicarse con mi padre, y a su vez mi padre con un montón de abogados de Buenos Aires que conocía por su laburo. Y bueno, pero ¿Y mucho no había. hasta qué año estuviste privada de tu libertad, digamos? No, 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 yo estuve muy poquito, yo estuve seis Ajá, meses, nada más. ajá. Yo estuve desde el 13 de noviembre hasta mayo del 80. Bien.
Que ahí es un periodo bastante particular de la ESMA, porque no estaba más a costa, porque había otro que se murió, murió impune, que se llamaba Luis de Imperio, eh, y hay un cambio. Ellos también tenían internas, entre distintas Seguro. áreas. De Imperio era de el SIM, del Servicio de Inteligencia Naval. Mm, Y ese que está por, ¿cómo te explico? Por Callao. ujú. No sé si todavía estará, ¿no? No De sé. Callao y Corrientes hacia Córdoba, de la vereda norte, serán 3 cuadras, una cosa así. Bueno, ahí estaba como el cerebro de la Armada, el Servicio de Inteligencia Naval. Y Sí. este tipo salió de ahí. Mm, Pero a su vez, este tipo tenía una manera de pensar eh, diferente. Por eso te digo, no hubo en los 6 meses que yo estuve, no hubo vuelos de la muerte hasta que esa semana que nosotros viene uno de los, de los genocidas, Cavallo, me saca a mí, porque no tenía familia en Buenos Aires, a los que tenían familia en Buenos Aires y eran categoría dudosos, eso lo supe después. eh, Estaban los que ya les daban la libertad definitiva, que no volvieran más, eh, una libertad relativa, porque era una libertad vigilada, les daban la libertad, claro. pero después los tipos te vivían llamando por teléfono 3 veces por semana, si no era, si eras de ahí, de Buenos Aires o de Gran Buenos Aires, te hacían ir a citas o cosas por estilo, ¿no? Eran bien, es decir, una libertad entre comillas era. Eh, y a esos los habían dejado salir ya, definitivamente. Estábamos los dudosos, creo que éramos 4, y 3 varones y yo, y estaban los que ya no están. Claro. Todos esos compañeros de las fotos de atrás, que creo que arriba hay 6, me parece, no, hay dos, Lo que pasa es que tres, la foto 6. daba para más, yo nada más pude recortar. Ah, Eh, bueno, los 6 de arriba y los 6 de abajo, que no sé si es la misma, son distintos nombres, ¿no es cierto? O es el compañero puesto Deberíamos de verla en perfil. grande. Ahora en un Ah, ratito por ahí la busco y la la podemos compartimos poner. para Bueno, verla. Mm. todos estos compañeros eran los que no iban a salir. Entonces, cuando nos sacaron a nosotros, pero que teníamos que volver, Ujú. a mí me mandaron a la casa que habían alquilado una compañera que también había estado en la ESMA, pero que ya estaba con libertad vigilada, no había estaba un año antes, me mandaron yo siempre hago la asociación con la Serenísima. ¿Cómo es que se llama? El lugar donde estaba la Serenísima. Eh, Estamos iguales. Disculpen, estamos más de 70 las dos. Ya Ayer me empezamos. ¿Cómo acordé el era? ¿Cómo nombre de era? una. Es un lugar en Gran Buenos Aires donde, bueno, para los argentinos es muy conocido por el tema del dulce de leche de Sí. la Serenísima. Eh, ¿Cómo no nos acordamos? Bueno, ¿Cómo se llama la ustedes localidad? saben, Bueno, no ustedes importa. Es un saben. lugar que está a X cantidad. Me lleva a caballo, me deja en la casa de esta amiga, de esta compañera, Ujú. y me dice, mira, ni se te ocurra escaparte, porque te escapaste, busco hasta que te maten. Bueno, todas las cosas que Claro, cotidianamente decían estos monstruos. qué horror. Y, y bueno, Mm. y todos Estoy, los ¿eh? demás, que deben haber sido en el orden de los 35, 40 compañeros, fueron vuelos de la muerte. Un vuelo, uno, dos o tres, eso no lo sabremos nunca. Pero bueno, Claro. todos ellos los tiraron al mar. Es decir, todos esos compañeros que estamos viendo en la parte de atrás en blanco y negro, esos compañeros, esos eran ellos estaban con la cruz de este no sale con vida. Entonces, todos juntos yo ayer le contaba a la chica de la radio, le Ujú. contaba que debe haber sido uno de los días que yo más miedo tuve en mi vida.
ese día cuando vuelvo, no había nadie en el sótano, nadie, estaba sola como horrible, sola yo y mi alma, y al rato apareció nosotros le decíamos verdes, a esos, que no sé si salió grabado o no, pero que estábamos hablando de cómo era el rol que cumplía para los estudiantes, y entonces estos chicos eran suboficiales, tenían más o menos nuestra edad, un poquito más, y nosotros le decíamos los verdes. Y al tipo que coordinaba ese laburo, que ya tenía a cargo, era un Pablo. Esos eran nombres que le habían puesto en el 76 compañeros y le quedó para toda la vida. Claro. Así que bueno, así Sí, fue no, no la la historia de puedo, no Pablo. la puedo, no me la puedo mandar porque no, mi mail no anda bien, porque para Ah, tenerla en la compu y mostrárselas en gratis, a lo mejor en un ratito más. Eh, Realmente, Ana, ¿cómo se hace para vivir el después, no? Porque sí. además tenés otra hija. Me enteré por ahí también porque escuché un montón de cosas, digo, Francisca, pero Ah, no, no, Francisca, no, 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 Francisca es ¿no? una nieta. ¡Ay! Digo, ¿cómo no puede ser? Porque como yo tuve un hijo a los 50, digo, por Ay, qué ahí. divino, qué divino. ¡Ah! No, no, yo tengo esta sola hija, Paula, y a su vez Paula tiene una hija que se llama Francisca. Y si ¡Oh! vos viste un videíto, no un video, una fotito en alguna red, Sí, no, no sé dónde lo escuché, y porque que hay están miles las de dos cosas. juntas, Ujú. Francisca Dumitre, Paula Ay, ay. Silva Testa y Francisca Dumitre. ¿Sabes qué? Escuchando todo sobre esta vida que has tenido y que seguís teniendo, ¿no? Digo, preguntarte si volvés a nacer. Vuelvo a hacer exactamente lo mismo y tal vez antes. No, y lo digo siempre eso. No, yo no sé si soy necia o qué, pero yo considero que en ese contexto, si vos me decís, bueno, ¿vos harías eso ahora en el 2030? No, para que el mundo es otro. Claro, Pero si vos me traspolás al año 71, ese. yo sabía en el 70 que si yo me iba de este pueblo a estudiar a cualquier lado, 3 días después estaba militando en alguna agrupación, porque era un culo inquieto increíble y era lo que la juventud de mi generación hacía. Si no te dedicabas a la música, te dedicabas a la política acá y en el mundo, porque, qué sé yo, unos años antes el Mayo francés, unos años antes Woodstock, qué sé yo, la aparición de Guevara, cuando Guevara decide venir a América Latina y todas las movidas que va haciendo Guevara. Eh, si bien yo soy peronista, pero quiero decir el contexto que me cerraba, ¿viste? Es decir, el contexto que le daba valor a los ideales que iba creando un joven. Ujú. Eh, y si vos me preguntas, ¿volvería todo igual? Eh, no, lo único que me hubiera gustado que no hice fue a lo mejor tener otro matrimonio y tener más hijos. Pero Mira. bueno, el gran amor de mi vida fue Juan y tuve relaciones, tuve historias, qué sé yo, pero ninguna calificó para tener hijos. Claro. O Eh, sea que vos toda tu primera infancia, tu adolescencia en Santa Fe, ¿no? Provincia de Santa sí, Fe, desde Argentina, que sí. nací hasta los 17. A los Ay, 17 me fui, terminado los, no, sí, terminando los 17 me fui a al Chaco. Resistencia, a Pero estudiar en sola te Resistencia. fuiste ahí. Sí, 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 porque mi papá era tenía una agencia de seguros muy grande y muy Ah, grande, grande para el pueblito sí. y trabajaba para dos compañías, una era una cooperativa y una era una empresa privada. La privada se llamaba la Chaco Argentino, con sede en Sáenz Peña, y la otra se llamaba Cosecha. Entonces para mi papá, el Chaco era una cosa cotidiana, Claro. porque la cabeza de esas compañías de seguro, cooperativa y compañía, estaban en Resistencia. Así que
Sí, eran 700 kilómetros, todo lo que vos quieras, pero había una cosa vincular muy cercana. La gente que venía de esa compañía a la oficina, se quedaba a almorzar en la casa y bueno, había una cosa cercana. Bueno, decir, ¿qué hay de San Jorge al Chaco, a Resistencia? Sí, porque no era, a ver, también si mi papá hubiera trabajado en, qué sé yo, ¿qué te puedo decir? No, claro, lo conocían a tu En padre, Mendoza. era una cosa, claro, se Claro, entiende entonces mi mamá perfectamente. fue, suponete, en el año 70 y dijo, bueno, el año que viene mi hija a estudiar. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Listo. Es más, yo llegué y ya tenía dónde vivir, tenía todo, lo único que tenía que hacer era anotarme en la universidad, porque eso no me lo podía hacer mi papá. ¿Por qué? Porque un abogado muy amigo de él, de una de la cooperativa de seguros, la mamá y la tía soltera tenían eh, un viejo hotel transformado en este, Pensión. residencia para estudiantes. Ah, residencia para Sí, estudiantes. era un Claro, chorizo así que tenía un baño, dos baños comunes claro. y tenía para lavarte las manos en la habitación. Antiquísimo era. Así que bueno, yo llegué a Resistencia y ya tenía hasta dónde ir a vivir. No tuve que ir a buscar nada. Y en qué carrera te anotaste ahí? Arquitectura. Hice Arquitectura, sí, sí, poquito arquitectura. menos de la mitad. Bien, 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 Y Ana. después la terminé en la UBA, ¿no? En Ujú. democracia. Soy Así arquitecta, es. pero la terminé en Buenos Aires, en la UBA. Terminé en el 89. La Claro. retomé en el 84 y la terminé en el 89. Ujú. Y Y bueno, te seguís viendo con las compañeras, ¿no es cierto? Que son así de víctimas, ¿no? Eh, sí. Mira, todo lo que es ESMA, todo. tenemos un grupo donde se hace cada vez a los que vivimos en el interior, se nos hace un poco difícil a veces estar todo el tiempo en Sí. capital, en actividades con ellos, ¿viste? La verdad que ellos se rompen el alma. Hoy, que fue la sentencia de un tipo, una sentencia media liviana, pero bueno, un tipo que estuvo prófugo 15 años y lo invocaron, este, y ahora le dieron 17. Bueno, yo me puedo Pero ir de la cárcel. es tanto, claro que no podés estar todo el tiempo en todo lo que está pasando porque sigue Claro. pasando, Después, por porque la ejemplo, mis justicia es muy amigos lenta, Ana, es muy lenta. totalmente, mis amigos del Chaco, Chaco, yo sigo, los que están con vida, sigo viéndolos una vez. Antes iba una vez, una o dos veces por año. Y ahora, normalmente, ¿por qué? Porque hay una fecha que nos encontramos todos, que es el 13 de diciembre, que es el aniversario de la masacre de Margarita Belén, en Ah, donde, este año se cumplen 50 años, en donde sí. muchos compañeros nuestros los mataron ahí. Por lo menos 10 compañeros. De los que mataron, de los 22, 10 eran compañeros míos, es decir, compañeros de haber militado juntos, ¿no? En esta historieta. 13 de En el Chaco. diciembre. ¿A dónde se 13. juntan? ¿En el Chaco? ¿Dónde se juntan? En el Chaco el pueblo se llama, es muy cerquita, 23 kilómetros, Margarita Belén. Ah, y ahí se reúnen, hacen el encuentro. Hay No. un monumento muy grande que se hizo por esa masacre y todos los años ahí mirá, si vos querés, yo en algún momento, que yo la considero una hija, Sí. hace poco, hará 5 o 6 años, falleció su mamá, que era muy amiga mía, mi amiga era una psicoanalista, Mirta Clara, y el papá lo matan ahí. Ellos habían venido de La Plata, estaban hacía poquito, hacía un año y algo en Resistencia. Y bueno, así que si querés después te paso el teléfono de Marianita para que Sí, la sí, llames gracias, para esa fecha. pásamelo. O sea Sí, que sí, para que la llames para esa fecha. tuviste que hacer psicoanálisis. ¿Tuviste? Sí, sí, Bien, sí. bien. Y sí, a Sí, veces no sé hace si falta. él me arregló la cabeza o no. No, hice. ¿Sabes qué? Eh, mm, yo fui
de jovencita. Ujú. Toda la vida fui una tipa hiper optimista y que toda la vida, qué sé yo, si este mantel está roto y tiene una lastimadura de 5 centímetros, bueno, no importa, después lo cosemos, ¿viste? Siempre relativizando, tengo 72 y lo sigo haciendo, siempre relativizando todo. Lo hiper grande, transformarlo, y si algo muy doloroso, hacerlo, eh, ¿cómo explicarte? Te entiendo. Eh, Te entendemos, Ana, te entendemos. Es Por decir, eso lo que es estás muy entera, feo, Ana. doloroso, qué sé yo, buscarle hasta el lado positivo, ¿viste? Claro, Eh, claro que yo te sí. decía recién, no sé, terminé la frase, porque yo por ahí soy de que las que se van por las ramas, Ujú. que te decía que todos esos compañeros, ahí hay uno, que no sé si hay foto de él, que es el compañero, estaba escucha de por medio con la mía, Ardetti, el Ajá. gordo Ardetti, tendría como 100 años el gordo Ardetti, ahora era grande, era una persona que yo tenía 25, él habrá tenido 40. Él le dice a Víctor Basterra, te pido algo, si vos llegás a salir de este lugar, que no se la lleven de arriba. Mm. Y esa frase del gordo, Víctor se encargó de ponérnosla con un sello. Entonces, desde el día uno de la democracia, gran parte de nosotros, o muchos de nosotros, hicimos de eso un estilo de vida. ¿Qué sé yo? Cuando las leyes de punto final de obediencia de vida inva- invalidaron todos los juicios, empezamos a viajar a España con Garzón, a ir a declarar allá. Mira. Después, a principios de este siglo, lo detienen a Caballo, en México, y también se arma una movida que se llamó los Argenmex, para que a él lo extraditen a España. Y así fue, y se lo Claro, juzgó en España. mucho. Después, claro, tuvimos la suerte de que llegara Néstor Kirchner. Con la llegada de Néstor, bueno, para algunos, para otros como Videla no, dice que lo peor que le pasó en la vida fue llegar a los Kirchner. Bueno, En fin. bueno, siempre trato de hacer alguna cosa que relativice un poquito para que nos salga una sonrisa. Ujú. Eh, entonces, yo creo que muchos de nosotros declaramos en tantos lugares y en tantos lados y de tal forma y manera porque de alguna manera tenemos un privilegio que no lo tienen 30.000. Claro que sí. ¿Entendés? Es decir, yo podría estar en la foto de atrás. Ay, sí. Todos da la casualidad que pusiste esas fotos que son las de Víctor y son con los que compartí, porque ellos cayeron en agosto y yo caí en noviembre. Yo compartí meses, eh, cosas con ellos, la capucha, las caras. Bueno, eh, entonces yo pienso que todos nosotros, quienes sobrevivimos, tenemos ese mandato y muchos lo sentimos así, ¿eh? Yo te digo que muchos lo sentimos así. De cualquier centro, vos lo ves, lo mismo los que han estado presos políticos, por, legalmente en una cárcel, este, es como un mandato, es decir, Claro. a mí no me pesa que vos me digas, che, te voy a hacer una... ¿Por qué? Porque a mí me parece que yo cuente parte de esa historia le va a servir no a alguien de 75 ni de 65, seguramente que lo va a escuchar un joven y a mí eso me entusiasma. Primero para que conozca su historia y cuando ayer me preguntaban, te digo por la amistad con la otra radio que ustedes tienen, Sí. ¿qué le dirías a un joven hoy día? Yo le diría, chicos, con toda la tecnología que ustedes tienen, inventen cosas para ver cómo se les achica el poder a estos 5 que manejan el mundo. ¿Vos viste lo que pasó el otro día? Yo soy un queso. Que pasó que fueron a la puerta de la casa que se compró Peter Thiel, ¿es? Thiel, el Sí. magnate Sí.
el magnate Sí, tecnológico. tal cual. Peter Thiel, y que le gritaron disfrazados de no sé qué, de algo de no sé, tenía un disfraz como de algo muy conocido, pero yo soy muy... Un Arlequín, muy- seguramente. No sé por qué No, no la no, vi. era de algo que tiene que ver con una película de los últimos tiempos, Ajá. eh, o una serie que estuvo muy de moda hace 4 o 5 años atrás. Ujú. Bueno, estaban todos disfrazados, no se le veía la cara, nada, y tenían un sombrero así, una Mm, barba enorme, bien, y le dijeron de todo, lo lo insultaron escracharon. en coro, eran como 50, 60 Qué personas. bueno. Yo digo, ¿ves? Esas son las cosas que hay que hacer y hay que pensar, porque eso fue, nadie se enteró. Claro, por suerte después todas esas cosas pudieron tener visibilidad en las redes, porque Sí, entonces yo creo que los jóvenes de hoy día, con este tipo de cuestiones, tecnológicamente hablando, tienen mucho para pensar, sentarse y hacer, ¿viste? exacto. Es Sí. otro momento de la historia, es un Y momento como totalmente distinto. educadores, Ana, como educadores, esto de formar el pensamiento crítico, como educadores, como familia, ¿no? Ver esto de por qué Tal cual. pasan las cosas, del análisis, de qué te parece, de mirar lo que está pasando. Y más diálogo, gente. Sí, sí, Yo te, más diálogo y más sí, mi amor, todo posible. yo no te quiero entretener más, sé que tenés muchas actividades, te súper agradezco en nombre de la Radio Conciencia 3.3. Y hay mucho más. Sé que vas a las escuelas, que das charlas a los jóvenes, que sos incansable, mujer. Y yo Sí. creo que seguís Mañana voy militando, a un ¿no? pueblito. Seguís militando desde tu postura y desde tu Sí, accionar. yo no volví nunca más a militar partidariamente. Claro. Yo soy una militante de la vida, pero además de la vida soy una militante de los derechos humanos. Bien. De los derechos humanos, de los Eso derechos es. civiles. A mí las chicas pañuelos verdes Ujú. me empujaron a tomar una posición, me empujaron así a tomar una postura y a entender el momento histórico y político. Maravilloso. Pero, ¿por qué? Porque yo soy una persona abierta a los cambios, a las cosas, a escuchar, a leer, a pensar, a compartir. Y porque creo que, qué sé yo, que la vida de uno es válida desde ese lugar. Cada uno, es decir, así, que tiene un objetivo para transmitirle a los otros. Exactamente. ¿No? Cada... Exacto. Y por supuesto que todos los oyentes están esperando el momento que yo te diga, ¿querés hacer radio en Radio Conciencia? Pero ahora, después que termine la entrevista, yo me la asesoro a Ana Testa y esperemos que sea Lila. ¡Qué lindo! Un Mi saludo, amor. Anita, un saludo que nos vamos, Enorme, dale. enorme, enorme. Gracias, Chaucito. muchas gracias.